Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Enorme placer saludarles y reencontrarnos. Estamos cerrando la semana productiva. Es viernes 14 de abril. Bueno, y desde ya los estoy invitando para que nos acompañen mañana en el programa. Vamos a estar de nuevo retomando las actividades después del feriado de Semana Santa en la cadena mundial de las cosas como son. El análisis semanal aquí en la poderosa YSKL. Merecido descanso, ¿verdad? Que tuvieron muchos salvadoreños y pues les invitamos mañana de 8 a 9:30 en nuestro horario regular, ¿verdad? Esta tarde vamos a conversar con el director ejecutivo de la organización no gubernamental Acción Ciudadana, el licenciado Eduardo Escobar. Hoy presentaron un estudio y vamos a un poco discutir ampliamente en los 55 minutos sobre esto. Bueno, si nos alcanza el tiempo, pues vamos a discutir otros temas de coyuntura nacional y de país. Le voy a dar al licenciado Escobar la feliz Navidad, el Año Nuevo, Reyes. Sí. Tenía días de no verlo, pero le agradecemos de verdad que haga el tiempo para poder estar acá en la radio YSKL, en las cosas como son radio. Bienvenido, Eduardo. No, gracias por la invitación, siempre a las órdenes y un gusto también. Gracias, muy amable. ¿Te parece, Alejandro, si hacemos la pausa? Y regresamos patada al pecho, trompón y mordida con el desarrollo de los temas. Esta tarde con nosotros el licenciado Eduardo Escobar de Acción Ciudadana. Ya regresamos, no nos cambien. Con tus impuestos seguimos transformando nuestro país. Declara tu renta en mh.gov.sb desde cualquier dispositivo antes del 2 de mayo. Es fácil y 24/7. Ministerio de Hacienda. Declara tu renta en mh.gov.sb antes del 2 de mayo. Con tus impuestos seguimos combatiendo las pandillas, renovando escuelas y construyendo obras para todos. Ministerio de Hacienda, Gobierno de El Salvador. Bueno, de nuevo, licenciado Escobar, gracias por estar con nosotros. Estaba revisando el informe que presentaron para ponerlos un poco en perspectiva. Esta mañana estuvieron precisamente en una conferencia de prensa para analizar el último estudio, digamos, que se ha hecho, asignación presupuestaria de instituciones de control. Revisando, por supuesto, ustedes han hecho un análisis en lo referente a la asignación presupuestaria en órgano judicial, FGR, PGR, Instituto de Acceso a la Información Pública, y han hecho una comparación también de instituciones similares a las que ustedes han analizado y bueno, sin duda alguna han hecho valoraciones en referencia a este tema. Me decías, Eduardo, que vienen estudiando esto desde ya ratitos hasta la conclusión que hicieron hoy. A ver, el objetivo puntual, por supuesto, me queda claro, es analizar qué tanto, evidentemente, estas instituciones que son contraloras, que son instituciones que ejercen determinada fiscalización, pues requieren, y esto creo que me queda claro que no es desde hoy que ustedes vienen insistiendo en que hay que darle presupuesto. Desde gobiernos anteriores también venían insistiendo en lo mismo. Así es, sí, Natán, nosotros hemos presentado este tercer reporte donde analizamos a estas instituciones que tienen encomendado investigar el delito, juzgar al que haya cometido un delito, son encargadas de velar por la ética pública, velar por la transparencia, velar por el respeto de los derechos humanos, velar por la asistencia legal a los imputados de delito. Digamos, ese es, y fiscalizar los fondos públicos. Entonces, para nosotros, una de las condiciones, y no la única, pero es una de las condiciones que nos puede permitir visualizar si una institución va o no cumplir con su rol constitucional, es el tema presupuestario, cuántos recursos tenga. Sí. Obviamente, digo, no es el único, porque está la voluntad política, que ese es un factor para que una institución funcione. También está, digamos, tener el recurso humano adecuado, la experticia adecuada para
desarrollar su función. Entonces, nosotros venimos analizando este aspecto de los presupuestos para ver, en primer lugar, cuál es la necesidad real de presupuesto de las instituciones y cuánto es lo que al final se le otorga por la Asamblea Legislativa a iniciativa del Ejecutivo. Así es. Bueno, esto pasa, por supuesto, porque la Hacienda Pública también logre establecer partidas presupuestarias para cada una de estas instituciones. Pero me llama la atención, solo para agotar un tema, porque hablan de instituciones contraloras, pero más sin embargo no está dentro del estudio Corte de Cuentas de la República. Sí, está la Corte. Bueno. Está también, sí, está también. Bueno, es que estaba viendo órgano judicial, sí, sí está la FGR, Corte. PGR, pero sí está la Corte. Sí, entonces está la Corte de Cuentas de la República, incluida en esta investigación, como digo. Estas instituciones... Es que no lo veía en el índice, por eso me quedé. Pero sí está. Okay. Entonces, son instituciones que tienen un control asignado, un control judicial, un control administrativo, un control financiero a la actividad del resto de órganos. Entonces, esos son los que se analizan. A ver, exploremos entonces en este primer bloque lo que ustedes han descubierto, porque también es necesario establecer que ustedes han hecho un aterrizaje con el estudio respecto a lo que decía voluntad política, pero además el tema de quienes están al frente de las instituciones, también la manera en que son electos. Claro, ese es otro factor. Que también se viene discutiendo desde hace ratos en esto. Entonces, en definitiva, el órgano judicial cuenta con un 6% que por constitución se le entrega. Yo no vería mayor problema en que el órgano judicial pudiera funcionar. De hecho, hay quejas en el sentido de que por qué al órgano judicial se le otorga ese 6%, que es una cantidad importante de dinero que hay que entregar todos los años. Empecemos por el órgano judicial. Antes del órgano judicial, solo quiero hacer una breve alusión a cuánto reciben todas las instituciones de control. En general, todas reciben, o sea, de estas que hemos hablado, el 7.6 del presupuesto. Eso es lo que reciben de presupuesto. 7.6 7.6 del 100% del presupuesto, reciben el 7.6 y precisamente esto significa 680 millones de dólares. Eso es lo que reciben todas estas instituciones. Esto significa del presupuesto 7.6, como decía, pero hay que tener en cuenta, y aquí entra el órgano judicial, que el órgano judicial casi se lleva el 5% de ese 7.64. O sea, ¿qué quiero decir? El órgano judicial recibe el 5% del presupuesto de la nación. Eso es lo que recibe el órgano judicial. O sea, del 7,6% que reciben todos, el 5% se lo lleva solo el órgano judicial. Y queda el 1.6 para el resto. Sí, que la mayoría, el 1.45 se lo lleva la Fiscalía. Luego le sigue la PGR la Corte de Cuentas con .56 del presupuesto y luego la PGR con .45 y luego va el resto de instituciones. El órgano judicial, pues, es entendible que tenga esta cantidad de recursos, primero por lo que usted señalaba correctamente. Es constitucional. La Corte, el órgano judicial, por constitución, se le asigna el 6% del ingreso corriente del Estado, que, digamos, traducido en tema del presupuesto, significa casi el 5% del presupuesto de la nación. Ahora, el resto de instituciones sí es su presupuesto dependiente de la voluntad política que haya, tanto en el Ministerio de Hacienda como en Asamblea Legislativa, y la disponibilidad de fondos también, y cuánto pida la institución. Entonces, eso podría comenzar argumentando de la Corte Suprema de Justicia, que se lleva la mayor tajada precisamente por el mandato constitucional. Ahora, el estudio no está basado en el último presupuesto, ¿verdad? Sí, 2023. Estos son datos de 8.902.7 millones. Sí, este es 2023. Muy bien, ok. Entonces, ese 7,6% está basado en los 8.902.7 millones de presupuesto que se aprobó por la Asamblea para el 2023. Bueno, está de más decir que me imagino la conclusión a la que ustedes llegaron es que esos son fondos insuficientes para poder desarrollar de manera eficiente y efectiva todas las actividades que por naturaleza deben ejercer. Claro, los datos que se recopilaron
porque hay que decir, pedimos información a las instituciones, descargamos el presupuesto general de la Nación, vimos las audiencias que se tuvieron en la Comisión Especial del Presupuesto, donde llegaron todos los titulares a explicar su presupuesto. Eso, o sea, toda esa recopilación de información, lo que nos muestra es en algunas cosas un tanto preocupantes. ¿A qué me refiero? Particularmente voy a hablar de la Fiscalía General de la República. El fiscal declaró en la Comisión de Hacienda que requerían más de 200 millones de dólares para que esa es una necesidad presupuestaria. Y cuando decimos necesidad presupuestaria es con base en una planificación, cuánta cantidad de fondos requiere la institución para tener un mejor desempeño. Ya, digamos, comprar un local, pagar locales, contratar más personal, etcétera, etcétera. Entonces, eso es un tanto preocupante, que la Fiscalía solo haya recibido cerca del 56% de su necesidad presupuestaria en el presupuesto 2023. Es decir, tiene un déficit del 40% de ingresos para tener un mejor desempeño. O sea que de lo que pidió en la totalidad el fiscal general, solo se le entregó la mitad. Él llegó a decir que necesitaba, ya le doy el dato, a la comisión necesitaba, aquí está la fiscalía necesitaba, no, esta es la procuraduría, perdón, fiscalía, aquí está. Necesidad presupuestaria, según la declaración del fiscal en la comisión. Al defender su presupuesto en la Asamblea. Exacto. Él dijo que la fiscalía necesitaba 216 millones de dólares y se le aprobó 129. Sí. Entonces ahí hay un déficit importante. Un poquito más de la mitad, digamos, ¿verdad? Sí, solo le otorgaron el 59% de su requerimiento de fondos. Sí. 59. Ahora, ustedes, licenciado Escobar, ¿ven esto como una deficiencia, una falencia? ¿Cómo la aterrizan dentro del estudio? Nosotros consideramos varios factores. Obviamente, la hacienda pública no está tan bonacible para darle todo el dinero que quiera. Y hay muchas necesidades, pues, ¿verdad? Hay muchas necesidades, sí. O sea, eso está claro. Aunque uno podría decir, podría el Ejecutivo ahorrar en otros gastos que tiene, de propaganda y todo esto. O sea, eso se podría ahorrar y redirigir a otras instituciones. Más en específico, ¿ustedes creen que se pudiera ahorrar en qué rubros, aparte de la estrategia de publicidad? Yo creo que eso es importante, esa cantidad. O sea, ahí hay bastante. Porque también, digamos, hablando de la Fiscalía, lo que se ve es que la institución que interviene en la seguridad pública que menos recursos tiene. Sí. O sea, porque la Fuerza Armada, la Policía tienen muchos más recursos que la Fiscalía. Entonces, ¿cuál es el efecto de esto? Que si tenemos una Fiscalía con menos recursos, va a tener menos capacidad de investigar el delito, de llevar a los criminales ante la justicia, ¿ya? Y puede generar un cuello de botella en el sistema de justicia, pues porque no se investiga. Y de hecho nosotros el último dato que tenemos de la Fiscalía andaba por 110, creo yo, la carga laboral por año por fiscal. Por fiscal, más lo que tienen retrasado. ¿Ya? O sea, no me recuerdo exactamente el dato que presentamos en el informe, pero ¿qué quiere decir? Que esa carga laboral solo se puede bajar teniendo una mayor distribución de esa carga en otros fiscales, pero para eso necesita recursos la Fiscalía, contratar investigadores, contratar fiscales, etcétera. O sea, hay un tema ahí que al final lo que podría, en todo caso, interesar a la ciudadanía es que tenemos instituciones como por ejemplo la Fiscalía, por lo que ha dicho el fiscal, que están recibiendo menos fondos de los que necesitan para mejorar sus servicios. Una, digamos, impunidad dolosa. Digo, no creería yo que la Fiscalía General de la República pues busque de alguna manera trabajar más los casos. Sí, una carga tan grande como la que tiene anualmente cada fiscal, creo yo que sí significa cierta falencia, pues. Claro. No, nosotros no queremos plantear de que la Fiscalía adrede no va a investigar un caso, pero pensemos... La calidad de la investigación. Exacto, y llega el fiscal una hora antes, media hora antes de la audiencia de 10 imputados y ahí llega a leer el expediente, por ejemplo. Entonces ahí hay un tema.
Igual tenemos a la PGR. Imagínense lo que estamos hablando de la Fiscalía. Vamos a ver, en el caso de la PGR, que es a la que le toca cuando una persona no tiene o pagar o los recursos para un abogado, la PG o el gobierno interviene a través de la PGR para poder proponer. Y ahí hay un tema, la necesidad que también se dio a conocer de la PGR de 47 millones de dólares y solo se le aprobaron 39. Es decir, 84% de lo solicitado. ¿Qué iba a hacer la PGR según los datos que obtuvimos con esos 8 millones que no se le dieron? Iba a gastar 5 en plazas nuevas, 5 millones. Sí, y más profesionales del derecho, digamos. Más abogados para la defensa técnica que por constitución le corresponde a cualquier imputado de un delito. O sea, porque pensemos en algo, la Fiscalía y la Procuraduría se han visto rebasados por el régimen de excepción. Porque de repente la Fiscalía tiene 56,000 causas que tiene que investigar y tiene que llevar a los tribunales. O sea, ya tenía una carga importante. Y le sumamos en un par de meses, o en casi un año, 60,000 detenciones. Eso obviamente significa una carga. ¿Hay manera de poder establecer en base científica eso que estás afirmando, Eduardo? O simple y sencillamente, para no caer en la especulación. No, lo que pasa es que la carga laboral que tiene la Fiscalía... porque se establece con claridad que el régimen de excepción ha rebasado la capacidad operativa de Fiscalía. Sería bueno preguntar al fiscal cuántos casos ha llevado a los tribunales. Sí, claro. O sea, cuántas personas de las detenidas ya llegaron a tribunales o han tenido audiencias y prosigue el proceso. O sea, es que, Natán, esto, digamos, no es por criticar a la Fiscalía por criticarlo, sino que ya tenía cada fiscal cerca de 100 casos nuevos cada año, más los que traía acumulados, ya tenemos una carga importante de trabajo para cada fiscal. De hecho, la Fiscalía anteriormente tenía una tendencia de ir aumentando el número de fiscales. Venía el fiscal, y abriendo más unidades. Exacto, el fiscal Melara dejó más fiscales contratados en la Fiscalía. Entonces, ya teníamos una carga importante de delitos para cada fiscal y ahora tenemos los 56,000 o 60,000 de un solo, o sea, en un periodo corto. Eso sin duda va a significar una carga laboral mayor para cada fiscal. O sea, eso, por eso digo, creo que es prudente lo que se establece en relación a preguntar si verdaderamente el régimen de excepción ha sobrepasado la capacidad instalada de la Fiscalía General de la República. La situación, entiendo, Eduardo, se complica más desde el punto de vista de lo que está recibiendo la PGR, la Procuraduría General de la República. Le dieron 8 millones menos de lo que necesitaba. Que se suponía era para plazas. Para plazas, precisamente para, suponemos que la mayoría para defensa técnica. O sea, no sabemos la calidad de plazas que estaban establecidas o... No me recuerdo, no sé si en el informe está o en el presupuesto, pero sí había una declaración y una documentación que era para nuevas plazas. Bueno, vamos a ir a la pausa. Establecer con claridad si la conclusión que ustedes hacen como Acción Ciudadana para establecer que es complicado el presupuesto que se designa hacia estas instituciones que tienen una gran responsabilidad frente a la ciudadanía, pasa por se puede mejorar y de qué depende, de voluntad política, de que las instituciones y quienes están al frente de ellas defiendan de mejor manera ante los diputados sus necesidades y sus presupuestos, ¿verdad? Y si nos alcanza el tiempo, también podemos comenzar a revisar el comparativo de la región. Claro. Y no solo eso, ver las otras instituciones cómo están, ¿verdad? Revisamos Fiscalía, revisamos Procuraduría General de la República, pero hay otras instituciones que también, el mismo Tribunal de Ética Gubernamental. Ya regresamos, no nos cambien. Bueno, estamos de regreso. Con tus impuestos tenemos más recursos para modernizar la educación y crear más oportunidades para nuestros jóvenes. Declara tu renta en mh.gov.sb antes del 2 de mayo. Ministerio de Hacienda. Declara tu renta fácil y 24/7 antes del 2 de mayo ingresando a mh.gov.sb. Con tus impuestos seguimos impulsando el turismo, mejorando nuestra red vial. Ministerio de Hacienda. Muy bien, habíamos revisado órgano judicial, habíamos revisado ya también Fiscalía, sin duda alguna.
Creo que los datos hablan por sí solo. El licenciado Escobar nos estaba diciendo prácticamente cuánto pidieron, cuánto les dieron y sobre todo el desafío que están teniendo en medio de el régimen de excepción y la denominada guerra contra de las pandillas. Bueno, establecer que son más de 100 expedientes, sin duda alguna, que tiene cada año cada fiscal, pero no tenemos a ciencia cierta en cuánto se incrementó con régimen de excepción. No, sí. Tendríamos que ver casi 67,000 detenidos, es la última cifra que daba el Ministerio de Justicia. Pero a ver, vamos con Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Sí, la Procuraduría recibe solo .37 de incremento del presupuesto, es decir, como $5,000, una cosa por ahí. ¿De cuánto? Son 12.47 millones de dólares. Sí. Eso. El año pasado le dieron 12.42. Tres veces menos que la Procuraduría General de la República, digamos, sí, también, ¿verdad? Sí, pero es, digamos, llamativo el comportamiento, porque en el informe usted puede ver el comportamiento de los años. En 2021 la Procuraduría recibió 15 millones de dólares, pero a 2022 bajó 3 millones de dólares. Y desde ahí ya no subió. O sea, 2022 bajó a 12, 2023 bajó a 12. O sea, el último año de Apolonio Escobar baja. Sí, fue 2020. Sí. Y este con la señora Caballero sube un poquito, pero una cosa pírrica, mínima. Sí. Tribunal de Ética Gubernamental. Bueno, quizás antes, en medio del régimen de excepción, mucho se ha discutido el papel que puede jugar la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos por todas las denuncias que se han hecho en referencia a la detención de personas inocentes o violación de los derechos humanos. Entonces, también creo yo entra en discusión el desafío. También ahí, así como lo vimos con la Fiscalía, con el PGR, también con la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, habría que obviamente indagar con los titulares, con el titular, el impacto que ha tenido el régimen de excepción en la prestación de servicios, o sea, porque sin duda han tenido que desviar, no sé cómo llamarle, o reforzar las áreas que atienden a personas que llegan a denunciar a la Fiscalía. Probablemente redireccionar para poder inclusive atender la cantidad de denuncias que se han establecido. Claro, porque el punto del régimen de excepción es que ya las instituciones tenían una carga laboral, digamos, natural. Exacto. Normal. Del año con año. Sí. Y a esto se le sumó no sé cuántas denuncias, si son 4,000 o 5,000 denuncias que pueda tener la Procuraduría. Entonces ya tramitar todas esas denuncias, porque la Procuraduría no solo las va a recibir y ya, sino que tiene que hacer un estudio jurídico si es una violación o si se presume que hay una violación a derechos humanos y darle el trámite correspondiente. Entonces, digamos, en este caso la Procuraduría solo recibió más o menos $7,000 también de 3,193,000 a $3,200,000. O sea, es también un incremento pequeño el que tiene el Tribunal de Ética. Estábamos hablando del Tribunal de Ética. Sí, en el caso del Tribunal de Ética Gubernamental, bueno, se aparta un poco de la misión que tiene Fiscalía, órgano judicial y Procuraduría en el marco de lo que está viviendo el país con el régimen de excepción, pero también es una institución muy transversal para el tema de la ética pública. Así es. El desarrollo, el desempeño o el buen desempeño de las actividades de los funcionarios. Así es, y en este caso lo que nos muestran los datos a partir del presupuesto aprobado es que el 60% va para el rubro de dirección y administración. Pagar salarios, digamos, ¿verdad? Los salarios es el mayor rubro, o sea, de los recursos se invierten 2.1 millones en salarios en el TEC, que es el mayor, o sea, por mucho. Es el mayor rubro significa casi el 70% de los recursos
del presupuesto el que se paga en remuneraciones. Pero lo que le decía era que de esa cantidad, o sea, lo que recibe el TEC, el 60% va para dirección y administración y solo un 40% está dedicado a la operatividad, o sea, para el área operativa, que es el que ya, digamos, interviene con el usuario, con el ciudadano que interpone una denuncia. También tiene que ver con la promoción y difusión de la ética pública y capacitación en estos temas. O sea, y no solo es el TEC el que tiene, digamos, esta distribución que se carga en este caso, la dirección, o sea, porque vemos esto en otras instituciones que el área operativa recibe menos fondos que la dirección. Bueno, el tema es si se justifica que la cabeza reciba o gaste muchísimo más de lo que se pudiera invertir en el resto de las áreas que tiene. Ahí habría que hacer una evaluación de desempeño y de calidad de servicio. O sea, si yo como ciudadano llego al TEC a poner una denuncia contra un funcionario por una violación a la ética pública y se tardan 8 meses en admitirme, no estoy diciendo que así sea, pues, que así sea, sí, estoy poniendo un ejemplo, sí. que se tarden 8 meses en admitir y resolver, eso no es, digamos, eficiencia, ¿verdad? Sí, bueno, no es que se esté haciendo la aseveración que así sea, pero claro. Plantea desde el punto de vista de la Contraloría que se ejerce sobre la función y el desempeño de los funcionarios públicos mayor eficiencia. Ahora, hay una cosa que es importante, ¿verdad? Lo que se ha venido diciendo con el Tribunal de Ética Gubernamental, licenciado Escobar, es que es una institución que tiene muy pocos dientes también, claro, ¿verdad? Para poder ejercer. De hecho, se ha venido discutiendo eso. Ver el tema de Corte de Cuentas de la República. La Corte de Cuentas recibió 2 millones más o menos más de presupuesto. 50. Le fue mejor, digamos. 50.2 millones es lo que recibió de presupuesto en este año. O sea, aumentó 3.2%. Eso fue lo que aumentó el presupuesto de la Corte de Cuentas de la República. Y aquí creo yo que es importante decir que en el caso de la Corte, la mayor, digamos, donde se gasta más es en casi el 60% en el tema de control de auditoría. Ahí es donde se le apuesta mayor cantidad de recursos. En el caso de la Corte de Cuentas, o sea, no es en la dirección, sino que es a auditoría y control, que es la que tiene más recursos, casi el 60% del presupuesto. Bueno, pero parece lógico, ¿verdad? Se impone la lógica, pues, por el trabajo que hace la Corte de Cuentas, que vaya destinado hacia ese rubro la mayor cantidad del presupuesto. Claro. O sea, el otro 40 se distribuye ¿en qué áreas? Ya le digo, según lo que ustedes han... Sí, según lo que dice el presupuesto, son gasto de capital tienen 1.5 millones, en gastos financieros 3 millones, transferencias tienen poco, adquisiciones de bienes 6 millones. O sea, la mayoría va a remuneración, pero sería remuneración de el personal del área de Contraloría, ¿verdad? O sea, pago de salarios, digamos. Pago de salarios para, digamos, esta control y auditoría. Ok. ¿Se nos queda alguna institución, licenciado Escobar, de la que ustedes pasaron el escáner respecto a esto? Creo que no, ¿verdad? No, yo creo que se cubre. Ahora, en el caso último de la Corte de Cuentas de la República, también, plantea de alguna manera un desafío, dado que pues, es la que le toca contarle las costillas a las instituciones de gobierno, claro, que hay un buen uso de los recursos, alcaldías, todo lo demás. En total, creería yo, por toda la revisión que hemos hecho, es a la que después de la Fiscalía General de la República le ha ido mejor. El tercero en presupuesto, la Corte. El primero es Fiscalía, órgano judicial, Fiscalía y Corte de Cuentas. Y Corte de Cuentas. ¿Tendrá que ver esto con el tamaño de la institución? Sí. ¿La labor que desempeña? Sí, recordemos que el Corte de Cuentas pues tiene que precisamente auditar gobiernos locales.
ejecutivo, asamblea y otras órganos judicial, otras autónomas, o sea, es, digamos, una cantidad importante de trabajo de la Corte de Cuentas que podría obviamente justificar que tenga estos recursos. Lo que no sabemos de la Corte de Cuentas es cuál es la necesidad presupuestaria, porque no la entrega. No nos entrega. ¿El resto de instituciones sí? No todas. Ok. No todas. ¿Con quién tuvieron ese problema? La Fiscalía no entregó absolutamente nada. Todo es reservado. ¿Y entonces ustedes de dónde sacaron la información? De la comisión. Cuando él llegó, el fiscal llegó a la comisión. Ah, y entonces él dijo eso. Les tocó anotar. Exacto. Les tocó hacer anotaciones. Es lastimoso, y en la presentación del informe nosotros señalamos eso, que lastimosamente nosotros tenemos que recopilar datos sobre el presupuesto que según la ley de acceso a la información son datos públicos. Sí. Tenemos que recopilarlo de esta manera. ¿Ustedes hicieron las solicitudes de los canales oficiales? Sí, todo. ¿Y por las unidades de acceso a la información? Confidencial. Ah, ok, todo. Perfecto. Entonces, digamos que en el caso de la Fiscalía ustedes concluyeron por lo que llegó el fiscal a defender en la comisión. Así es. ¿Y con qué otra institución fue lo? Con quienes sí dieron... sí lo dieron. El instituto dijo que no tenía tampoco la necesidad presupuestaria. O sea, en general, o sea, solo tenemos... uno es porque era información oficiosa, digamos, o la declararon así, y otro es porque no la tenía. Confidencial, sí. O confidencial, perdón. Algunos alegaron que porque estaba en trámite de discusión el presupuesto en su momento, por eso no entregaban la información. Pero, o sea, al final el tema es que la Fiscalía, por ejemplo, el instituto, son los que menos información entregaron de esto. La Corte de Cuentas, como decía, no entregó su necesidad presupuestaria. O sea, nunca nos contesta la Corte de Cuentas, siempre nos niega la información cuando se le consulta este tipo de datos. ¿Y ustedes tuvieron que buscar otros canales no oficiales? Sí, trabajamos con lo del presupuesto, o sea, con el presupuesto que se aprobó. Ah, muy bien. Pero digamos, en el presupuesto... Porque el presupuesto sí estaba colgado en el portal. Claro, ese sí estaba. Pero, digamos, si uno quiere ver la necesidad presupuestaria, cuánto le pide al final la institución, porque recordemos que hay como dos procesos. Hacienda da un techo, pero la institución, por ejemplo, en su plan operativo, su plan estratégico, dice... Ahora, de la Fiscalía, ustedes sí sabían la necesidad presupuestaria. Porque lo declaró. ¿Y cuánto le dio al final la Asamblea? De la Corte, sí saben cuánto le dio, pero no cuánto era su necesidad. Necesitaba. ¿Y es lo mismo con el resto de instituciones? Solo de la PGR tenemos la necesidad. Que eran, lo que decía, 8 millones que no les dieron. Ah, muy bien, perfecto, ahí está claro. Entonces, bueno, vamos a la última pausa, Alejandro, y regresaríamos a hacer la comparación con el resto de países, con nuestros vecinos, y concluyendo la plática que estamos teniendo esta tarde con el licenciado Eduardo Escobar de Acción Ciudadana, organización no gubernamental. No nos cambie, regresamos. Bueno, estamos de regreso. Gracias por cerrar la semana productiva con nosotros. Las cosas como son radio en YSKL La Poderosa. Vamos a hacer el último ejercicio. Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá. Hay un comparativo general y ustedes también hicieron unas valoraciones finales del informe que presentaron ahora. ¿Cómo estamos con nuestros vecinos? Digamos, si nos comparamos con Guatemala, Honduras, que son con quienes compartimos fronteras. Sí, en este caso El Salvador se ubica en un tercer lugar en cantidad de recursos que se le otorgan a las instituciones de control. En Guatemala, en Costa Rica, y en Panamá, en cuarto, y en Panamá se les da más recursos a estas instituciones según el presupuesto de cada país. Sí, y su Producto Interno Bruto hay bastantes cosas que hay que valorar. Digamos, porcentualmente es mayor. No estamos diciendo que en la mayoría de casos es una diferencia abismal, no, pero digamos sí tienen más porcentaje del presupuesto estas instituciones. Vaya, pero si nos comparamos con Guatemala, el presupuesto de las instituciones de control es de 1.157 millones de dólares. Y de nuestras instituciones de control es de 600... Sí. Digamos que un 40% recién. 680. Bueno, pero para lo que Guate... Claro. Digamos que si el informe fuera en Guatemala, ustedes dijeran es muy poco en comparación. Exacto. Y digamos, Costa Rica destina 930 millones. Es menor que el de Guate. Es menor de Guate.
pero digamos en porcentaje es otro rollo, pero digamos Guatemala, Costa Rica tiene 930 millones destinadas a instituciones de control, El Salvador 680, Guatemala 1.157 millones y Panamá 751. Me llama poderosamente la atención lo de Panamá porque en definitiva es una economía pujante. Pero ojo, que solo es el 2% de su presupuesto. Ajá. ¿Ya? O sea, por eso decía, en cantidad de, o sea, en número de dólares, El Salvador está en cuarto. O sea, de lo que le destinan a las instituciones. Pero en porcentaje, El Salvador está en segundo lugar. Vaya, pero se puede concluir que digamos, que no son diferencias tan abismales, es decir, que Guatemala, que Honduras, que Panamá, que Costa Rica le dan muchísimo más dinero a esas instituciones, como que pareciera ser que es un mal Sí, de todos los países. O sea, obviamente somos tercer mundo, o sea, no somos países desarrollados. Ya, tal vez el que tiene mejores condiciones democráticas y de bienestar social es Costa Rica, luego donde hay más dinero Panamá, seguido de Guatemala, o sea, cada uno tiene sus particularidades, pero el tema es que hacemos este comparativo para ver en relación a las instituciones de otros países como estamos, porque por ejemplo en El Salvador se destina el 65% del presupuesto de las entidades de control al órgano judicial, o sea, el órgano judicial se lleva el 65%, pero en Costa Rica es el 94%. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Le apuestan bastante a fortalecer financieramente al órgano judicial en Costa Rica, y Nicaragua es el 83%. Que se le da al órgano judicial. Como que hay una preponderancia. Bueno, de nuestro país hay conclusiones, recomendaciones, licenciado Escobar. El punto es de que hay instituciones... Digamos, el objetivo de hacer esto, usted está claro, hay una necesidad imperante de entregar más dinero a estas instituciones. Sí, nosotros lo enfocamos más en el tema de si las instituciones tendrán con estos presupuestos la capacidad de brindar una mejor atención. Ya, por ejemplo, en el caso de la PGR, podemos decir, a partir de los datos recopilados, que se quedan cortos. O sea, el presupuesto se queda corto para brindarle un mejor servicio a la ciudadanía, igual con el tema de la fiscalía, por ejemplo. En las otras instituciones, como no tenemos esas necesidades presupuestarias, no sabemos, pero hay, digamos, un punto acá que sin duda es de reforzar los presupuestos de estas instituciones, porque aparte de ejercer un control político, un control administrativo y un control financiero, también se interrelacionan con la ciudadanía, le prestan servicios al ciudadano. La Fiscalía investiga el delito, la Corte Suprema de Justicia, el órgano judicial, el tema de administrar justicia, la Corte de Cuentas es la que tiene que velar por los recursos que se usen adecuadamente. Entonces, tienen una relación con el ciudadano, y en esa medida los presupuestos que se están dando, que casi están en la misma lógica del año pasado, nosotros ponemos en duda que signifiquen los recursos necesarios para que las instituciones vayan mejorando sus servicios. O sea, nosotros lo que decimos es, parece que les dan lo mínimo para sobrevivir, pero no para mejorar sus servicios en el grado o en la manera adecuada que necesita la ciudadanía. Ahora, así pregunto, ¿concluyen ustedes que se puede entregar más? ¿Se puede hacer un esfuerzo desde el área gubernamental para tratar de darles más dinero a estas instituciones? Yo creo que sí, pero no sabemos el monto. O sea, no podríamos decir, mire, el Estado puede disponer de 50 millones más para darle a... O sea, no podríamos decir, porque obviamente ya eso tal vez un economista podría hacer, digamos, esos cálculos, esas inferencias, que ya escapaba, digamos, a nuestra intención con el informe. Sí. Pero ahí, como digo, habría que entrar a revisar en primer lugar cada presupuesto, pues sí, porque hay algo llamativo, brevemente, Josué. Hay instituciones que recibieron más presupuesto pese que el año anterior no ejecutaron el 100%. Dejaron de ejecutar 20%. Vaya, y eso llama la atención porque... pero aún así les dieron un refuerzo. ¿Ya? Entonces, como digo, habría que revisar las necesidades de cada uno.
revisar en el Estado, en todas las instituciones, gastos que puedan ser recortados, que no son necesarios, Sí. o sea, que se tienen que O recortar. sea, es de hacer un examen en general de conciencia, ¿verdad? Respecto también a cómo están trabajando y ejecutando sus presupuestos las instituciones, Así es. porque digo, con tanta expectativa que hay de la ciudadanía y que no se ejecute todo había que ver por qué no se ejecutó Exacto, en un 100%. Son tantas cosas que verdaderamente se tienen que explorar. El informe está, para que lo quiera ver, disponible. Está ¿verdad? disponible en el sitio web de Acción Ciudadana. Lo pueden, si quieren, digamos, llegar más rápido al informe, en las redes sociales, en Ahí Twitter está, o en sí. Facebook, ahí están los tweets Y de ahí o lo la lleva publicación con el enlace al informe, lo pueden descargar, lo pueden revisar para que ustedes tengan los datos. Bueno, vendrá Contraloría de elecciones respecto al tema de lo que invierten los partidos políticos, como siempre lo han venido haciendo. Así es. O sea, en diciembre presentamos el informe de financiamiento, de transparencia de financiamiento de los partidos. Este año igual vamos a presentar a fin de año ese informe, pero vamos a comenzar tal vez por agosto a monitorear ya la propaganda electoral. Sí, como no. Eso lo vamos a hacer. Perfecto. Como ya es costumbre lo hacen. Gracias, licenciado Eduardo Escobar de Acción Ciudadana. Esta tarde estuvo con nosotros cerrando la semana productiva. Será hasta que las circunstancias lo permitan. No, gracias por la invitación y a las órdenes. Bueno, mañana